Hola, soy Rosana Zurita, profesora de Ciencias Sociales en la Educación Básica y formadora en Innova Teaching School. Esta presentación forma parte de la serie Siempre Conectados, un espacio en el que queremos reflexionar sobre temas relevantes para profesores, directores y otras personas interesadas en la mejora de la educación. Como saben, en esta primera temporada hablaremos sobre el currículo y su implementación. En esta ocasión, queremos contribuir al trabajo que realizan los profesores en este contexto en el que están renovando sus prácticas pedagógicas para continuar promoviendo el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, concretamente, el día de hoy abordaremos la competencia Construye interpretaciones históricas. Para empezar, recordamos que esta competencia, junto a la competencia económica y a la competencia geográfica, se abordan en las áreas de personal social y ciencias sociales, y las tres se enmarcan en el enfoque de ciudadanía activa. Pero, ¿qué significa que las competencias sociales se enmarquen en el enfoque de ciudadanía activa? Que su finalidad es uno de los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica. Ese aprendizaje en el que se señala que los estudiantes, al terminar su escolaridad, propician o son capaces de propiciar la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades, así como a partir de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Entonces, estas tres competencias sociales permiten que nuestros estudiantes comprendan mejor la realidad en la que vivimos, convivan de manera responsable, desarrollen su pensamiento crítico, lo que les va a permitir participar en su contexto y asumir una posición frente a los asuntos públicos. Pero, concretamente, ¿de qué manera la historia contribuye a la formación ciudadana? El aprendizaje de la historia contribuye a la formación ciudadana porque permite que los estudiantes se reconozcan como protagonistas de la historia. Para esto, los profesores debemos ayudar a los estudiantes a entender que todas y todas construimos el futuro desde las decisiones que tomamos. Esto supone también superar la visión tradicional de la historia que nos ha mostrado que los protagonistas históricos son grandes personajes, en su mayoría hombres de élite y con poder, militares, héroes o presidentes, y ha invisibilizado el papel y el protagonismo de mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas o minorías, entre otros actores sociales. Pensemos en un ejemplo concreto en la actualidad. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia que el día de hoy sus decisiones configurarán el futuro de nuestra sociedad? ¿Serán acaso solo el presidente y sus ministros? ¿Solo los militares o los alcaldes? No. Si bien las decisiones de estos actores sociales son muy importantes, no son más ni menos importantes que las decisiones que tomamos todos y todas. No son más importantes que las decisiones que toman nuestros padres o que toman las enfermeras o los médicos o los profesores. Por ejemplo, las decisiones y acciones que están tomando nuestros profesores impactarán de una manera relevante en el futuro de su profesión, en el futuro de sus estudiantes, de la educación y de la sociedad. Entonces, de lo que se trata es de entender que todos y cada uno de nosotros, con nuestras decisiones, impactamos en nuestro futuro, en el futuro de los otros y en el futuro de la sociedad. Por otro lado, un aprendizaje que contribuye a la ciudadanía permite que los estudiantes comprendan el presente desde la interpretación del pasado y que desde esa comprensión del presente construyan el futuro. Es decir, que tomen decisiones, reconociendo que los seres humanos tenemos potencial de acción y transformación. Pensemos concretamente en un ejemplo. En la actualidad, el mundo está afectado por la pandemia del coronavirus. Nosotros comprendemos que estamos en un tiempo de crisis
Y denominamos este tiempo así porque nos remitimos al pasado. Nos remitimos a experiencias en las que como sociedad hemos experimentado carencia, inestabilidad, inseguridad y cambios en el ámbito de la salud, de lo político, la educación, en el ámbito económico, etc. Al revisar el pasado, también reflexionamos sobre las actuaciones y las decisiones de diversos actores sociales frente a los problemas que les tocó vivir. Entonces, si revisar o interpretar el pasado nos permite comprender el presente, sería importante, por ejemplo, preguntarnos, ¿cómo se reaccionó ante la gripe española de la década del 20 del siglo pasado? ¿O cómo los peruanos reaccionamos y nos organizamos ante la epidemia del cólera? Interpretar el pasado nos permite comprender el presente y sus problemas y proponer respuestas ante situaciones de escasez, desempleo, inseguridad, reducción salarial, entre otros problemas que hoy nos preocupan. Entonces, el aprendizaje de la historia debe de involucrar a los estudiantes para pensar en las relaciones entre los seres humanos y a partir de eso discutir sobre los problemas que enfrentamos, reconociendo sus raíces y también pensando en cómo solucionarlos para un futuro mejor. Es obvio que resolver estos problemas no solo requieren de la competencia histórica. Recordemos que en un enfoque por competencias, la interdisciplinaridad es fundamental. Ahora, para poder desarrollar aprendizajes históricos es necesario que resolvamos dos cuestiones. En primer lugar, debemos de dejar atrás procesos de enseñanza y aprendizaje memorísticos que lo único que buscan es que nuestros estudiantes almacenen y reproduzcan datos. Superar esto no es sencillo porque los profesores hemos sido educados en ese enfoque y porque nuestra sociedad ha valorado por años ese tipo de aprendizaje. Un aprendizaje que lejos de promover el desarrollo del pensamiento, los ha aburrido y les ha dotado de información dispersa. Por otro lado, debemos de cambiar la manera como hemos venido entendiendo la historia. Los profesores por años hemos creído que hay una historia que narrar a nuestros estudiantes. Hoy el currículo nacional nos pide que ayudemos a los estudiantes a interpretar determinados procesos históricos, es decir, a reconstruirlos. Por eso es importante en este momento diferenciar qué entendemos por narrar la historia y qué entendemos por reconstruirla. Al respecto, es importante profundizar, por ejemplo, en la siguiente pregunta. ¿En qué difiere los acontecimientos del pasado de los relatos que la gente hace sobre el pasado? Tenemos que tener en cuenta que el pasado no es lo mismo que los relatos o la interpretación del pasado. El pasado no lo podemos hacer, no lo podemos tener, no lo podemos tomar. Mientras que el relato, la reconstrucción histórica, nosotros la generamos. Nuestro pensamiento la crea después de procesos de investigación y dependiendo de las fuentes a las que hemos consultado. Entonces, el aprendizaje de la historia no se trata de narrar una visión única de la historia, sino de reconstruir o interpretar un determinado proceso histórico. Tampoco se trata de tener almacenados datos o una secuencia de hechos, sino de comprender el presente desde la interpretación del pasado. Una comprensión del presente que nos permita actuar hoy frente a los asuntos públicos. Dicho esto, es importante que nos preguntemos, ¿qué implica promover el desarrollo de la competencia histórica? Un estudiante es competente en la construcción de interpretaciones históricas cuando sustenta una posición crítica frente a hechos o procesos sociales que lo ayudan a comprender el presente y sus desafíos. Para eso, articula el uso de fuentes, comprende los cambios temporales y explica las múltiples causas y consecuencias de estos hechos o procesos. Entonces, considerando que los estudiantes aprenden historia para analizar la realidad
Y para sustentar sus puntos de vista, es fundamental que los profesores les formulemos problemas históricos desafiantes. Esto significa que no se puede dar la interpretación histórica si no planteamos problemas. Los problemas movilizarán a los estudiantes a informarse, a desarrollar procesos de investigación, a deliberar y argumentar. Ahora pensemos en un ejemplo de problema histórico que esté relacionado con el presente. Días hemos visto que miles de ciudadanos e inclusive familias enteras están retornando a sus lugares de origen, están regresando a sus regiones. Esto a causa de la pandemia, la falta del trabajo, alimentación y vivienda. Ante esta situación podríamos preguntarnos, ¿cuáles fueron las razones para que estas familias migraran a las ciudades de las que hoy se alejan? ¿Cuál fue el impacto de esa migración en sus lugares de origen y en las ciudades que los acogieron? ¿Qué dejaron atrás en esa circunstancia cuando migraron? ¿Y qué dejan atrás hoy que retornan a sus regiones de origen? Una vez que hemos planteado el problema histórico desafiante, conviene que nos preguntemos qué experiencias de aprendizaje contribuirán al desarrollo de la competencia histórica. Al respecto, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los estudiantes a comprender el problema histórico. No se trata solo de hacerlos leer, se trata de ayudarlos y de verificar que hayan comprendido en su totalidad el problema. Además, debemos ayudarlos a que se problematicen, es decir, a que planteen una serie de preguntas que están implicados en el problema y que deben resolver para poder dar una respuesta consistente frente al problema formulado. Además, será muy importante recoger de los estudiantes todas las preguntas que les interesa resolver. Eso nos aproximará a ellos, nos ayudará a conocer sus inquietudes y a despertar su curiosidad. Desarrollar la competencia histórica implica la combinación de las tres competencias implicadas en ella, es decir, de la interpretación crítica de diversas fuentes, la comprensión del tiempo histórico y la elaboración de explicaciones sobre procesos históricos. Estas tres competencias deben desarrollarse de manera articulada y en sinergia. Para nada se trata de la suma de tres capacidades o actividades aisladas. Para efectos de esta presentación, vamos a detenernos en cada una de ellas para conocer su naturaleza. Por ejemplo, la competencia interpreta críticamente fuentes diversas implica que los estudiantes puedan conocer diversidad de fuentes y puedan reflexionar sobre su utilidad respecto al problema histórico que van a abordar. Además, los estudiantes deben reflexionar sobre la fiabilidad de la fuente y respecto a la diversidad, deben de poder ubicar a la fuente en su contexto para comprender de manera crítica las perspectivas que presentan. Desde la diversidad, los estudiantes también deben aprender a contrastar las fuentes, compararlas y complementarlas. En este proceso es muy importante que los estudiantes tengan a la mano fuentes primarias y fuentes secundarias que presenten perspectivas diversas respecto del problema que están estudiando. Además, los profesores debemos promover y ayudar a los estudiantes a que les planteen preguntas a la fuente. Es decir, que les pregunten, por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿En qué contexto surge la fuente? ¿Cuál es la perspectiva que sostiene? ¿En qué coincide con otra fuente? ¿En qué se diferencia? ¿Sobre qué temas específicos trata? Entre otras preguntas. Otra capacidad que se debe desarrollar es la comprensión del tiempo histórico. Esto supone que los estudiantes aprendan el tiempo cronológico, es decir, esta construcción de convenciones que nos permite medir y ordenarnos en el tiempo. Por ejemplo, a través de términos como día, semana, mes, año, década o ciclo. El tiempo cronológico nos permite la datación en la historia.
y nos ayuda a organizarnos. Es un componente clave para entender la duración de los procesos históricos y para el aprendizaje de la historia en general. Pero no se trata solo de aprender el tiempo cronológico. También nuestros estudiantes deben aprender el tiempo histórico, es decir, deben de llegar a comprender qué ha cambiado y qué permanece en nuestra sociedad en el ámbito político, económico, educativo, cultural. De esta manera, los estudiantes podrán dar explicaciones acerca de lo que ha cambiado, acerca de lo que permanece, de las razones del cambio y de las duraciones de estas transformaciones. La tercera capacidad es elabora explicaciones sobre procesos históricos. Esta capacidad implica que el estudiante pueda dar cuenta de las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos. Para eso, el estudiante debe aprender previamente a identificarlos, a clasificarlos y jerarquizarlos. En sus explicaciones históricas, los estudiantes deben usar conceptos históricos complejos. Asimismo, no deben de dejar de lado la empatía histórica, es decir, esta disposición afectiva con la cual comprendemos a los protagonistas de la historia. Esto no quiere decir que los justifiquemos, sino que los comprendemos desde su contexto y desde su tiempo. Nuestros estudiantes deben de ser conscientes que construir interpretaciones históricas no es la tercera capacidad. No se trata de elaborar explicaciones sobre procesos históricos, sino de sustentar una posición propia, pudiendo explicar los problemas desde sus perspectivas y dimensiones, a partir del uso de diversas fuentes, el manejo de nociones y habilidades temporales, el manejo de conceptualización compleja. Además, sin perder de vista esa disposición para comprender a los protagonistas de la historia en su tiempo y contexto. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio compartido. Además, les reitero la importancia de ayudar a los estudiantes a reconocer que todas y todos somos sujetos históricos y que desde nuestras decisiones y nuestras acciones construimos un futuro que esperamos que sea mejor, en el que podamos haber superado todos estos desafíos que hoy nos está planteando esta emergencia sanitaria. Cuídense y cuidémonos todos. Un fuerte abrazo.